¿Cómo estás, Mauro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? No, siempre para nosotros es un gusto tenerlo y compartir con ustedes en este espacio, siempre brindando nuestras recomendaciones y también actualizándolo de las cosas que están pasando día a día en Panamá y que, bueno, nosotros no somos ajenos a eso, ¿no? Entonces es Por importante que supuesto. ustedes se lleven o que todos nos llevemos un poco de actualización, algunas recomendaciones y estar, bueno, siempre pendientes porque estamos en un mundo digitalizado. Entonces Total. es importante, digamos, tomar en cuenta estas medidas. Mauro, en Panamá, en el sector de mis pymes, hay un brazo económico importante porque estamos hablando de más de 200.000 empresas. O sea, eso vendría a ser como el 92% del parque empresarial, según cifras del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y eso tiene un impacto a nivel de datos, de transacciones que no se pueden pasar por alto. Sí, si bien lo acabas de comentar, las pymes, obviamente, pequeñas, medianas y microempresas, de alguna manera son el motor económico, digamos, de la región, ¿no? Entonces representan, sí, el mayor porcentaje del parque empresarial, digamos, del país. Obviamente generan muchos empleos y también eso, la parte de su tamaño a nivel de limitaciones, de presupuestos, los hace blanco, digamos, fáciles para los ciberataques, porque obviamente estas empresas al ser pequeñas y no tener tanto personal, no van a pensar mucho en seguridad, entonces no van a tener, digamos, un conocimiento de esto y las medidas que deben tener, ¿no? Para protegerse. Exacto, y estamos hablando de esto porque en el marco del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, establecido por la ONU, y que se impulsa para acelerar ese desarrollo sostenible en soluciones seguras, dijeron, ¿saben qué? A veces se piensa que porque son pequeñas no existe el presupuesto, pero ustedes, la perspectiva o la filosofía es, no importa el tamaño de las empresas, cualquier negocio puede ser víctima de un ciberataque. Así es, cualquier negocio puede ser víctima de un ciberataque porque también hay que pensar que detrás de ese negocio operativo pequeño existen personas y las personas también tenemos vida digital, todo está digitalizado, entonces nosotros también tenemos como personas individuales, tenemos redes sociales que también pertenecemos a una empresa, entonces digamos que por allí son las partes de reconocimiento que normalmente los ciberatacantes buscan para poder entrar a las empresas, a las microempresas, porque se tiene el pensamiento de que las microempresas no son atacadas, cuando eso es Claro. realmente falso, ¿no? Claro, ustedes tienen una lista allí de principales recomendaciones, son 5 específicamente, y me llama mucho la atención un aspecto que a veces no pasa por alto porque se invierte, por ejemplo, en los programas de protección, en automatizar o en incluir equipos nuevos, pero y el tema de la capacitación no es solamente cuando llegan los equipos, es permanente. Ustedes dicen, hay que capacitar el personal si queremos crear un muro, una barrera de protección entre ciberataques. Así es, esa es la parte y es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos dentro de soluciones seguras y es porque la seguridad empieza por nosotros. Claro. Entonces, nosotros podemos tener los mejores sistemas de seguridad, el mejor software, podemos tener los mejores equipos, pero si nosotros no sabemos identificar, no tenemos una cultura o una educación, al menos para lo básico, para poder afrontar, digamos, lo que nos pasa o lo que nos tratan de hacer dentro del mundo digital, no va a servir de nada, porque al final, sin conocimiento, obviamente, somos blancos fáciles. Entonces, capacitar al personal es uno de los puntos más importantes, digamos, de esta campaña o de esta recomendación, porque así nosotros ayudamos a nuestro pequeño personal de la pequeña empresa a identificar, por ejemplo, correos falsos, enlaces que están maliciosos, un comportamiento sospechoso, digamos, que es la primera barrera y es la primera barrera de protección, ¿no? Los negocios, manejar contraseñas seguras, porque me quedo pensando, si tienes varios equipos, ¿cómo haces para que puedas controlar cada persona accede con un usuario, pero igual? ¿Cómo se maneja el tema de las contraseñas? Bien, importante esa observación. El tema de las contraseñas, y se tiene incluso digamos, un patrón. Normalmente las personas utilizan una misma contraseña para todos sus servicios, incluyendo servicios tanto empresariales como personales.
y si de alguna manera se vulnera la credencial, obviamente tengo acceso a todos esos servicios. Sin embargo, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es usar contraseñas seguras y obviamente distintas. Entiendo y comprendo que aprenderse más de 4, 5, 6 contraseñas es un poco borroso y a veces se nos puede olvidar, etcétera. Pero sí existen software que nos pueden guardar esa contraseña, pueden rotar la contraseña, pueden hacerla un poco robusta y que pueden hablar con los distintos sistemas para que puedan de alguna manera estar protegidos. La otra parte importante es utilizar el doble factor de autenticación, que ya no es ajeno a nuestro mundo actual, porque ya la mayoría de aplicativos, incluso las de redes sociales, piden doble factor de autenticación, que es un paso más de la contraseña. Entonces ya allí aumentamos una capa más de seguridad. Ya no solamente son las contraseñas seguras, sino que también es un paso más, que puede ser un SMS que llega al celular, que puede ser tu huella digital, que puede ser tu Face ID, a tu rostro, etcétera, ¿no? O el token. Claro, el token, que de paso hay aplicaciones gratuitas que te permiten utilizarlo o ejecutarlo. Te pregunto, Mauro, desde el punto de vista de las copias de seguridad, hay desde la perspectiva de las pymes que considerar un presupuesto para pagar, por ejemplo, almacenamiento en la nube. ¿Qué recomiendan ustedes en materia de que primero hay que hacer esas copias de seguridad frecuentes, pero ¿dónde las almacenamos? Ok, eso es una pregunta también importante. Obviamente hay que hacer copias de seguridad de todos nuestros equipos. Cada cierto tiempo hay que tener un respaldo bien actualizado, porque obviamente después de un incidente eso nos permite de alguna manera recuperar los datos. Sin embargo, ¿dónde almacenarlos? Allí sí queda un poco a discreción de los usuarios. Sin embargo, las buenas prácticas es digamos, almacenarlo en un lugar, por ejemplo, puede ser la nube, y el otro puede ser un almacenamiento fuera de línea que no esté conectado a la red, que las personas no tengan o las personas que no deben tener acceso a esa información, obviamente entren al equipo, que puede ser ya sea un disco duro externo, que esté o repose dentro de la empresa o en un servidor dentro de la empresa pequeño, pero que esté siempre fuera de línea, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que no se propague digamos, una vulnerabilidad ya sea no solo en los equipos, sino dentro de la información o del backup, ¿no? Del equipo. Mauro, y en aspectos como el que no está muy familiarizado, de repente tienes este pequeño negocio y tienes muy poco personal, pero desde el acceso a redes o a la conexión a Internet, tú puedes tener bloqueos, porque por ejemplo, ahí en la radio hay algunos contenidos que no puedes acceder a él. ¿Eso se puede hacer, implementar en los pequeños y medianos negocios? Sí, sí se puede implementar, son herramientas básicas, incluso para la protección también de correo, y en este caso que me estás consultando en la navegación, sí hay opciones bastante, digamos, accesibles, van a bloquear obviamente las amenazas antes que lleguen al usuario, obviamente van a redireccionar hacia dónde quiere ir el usuario en específico en ese momento, porque obviamente no conoce el lugar donde está entrando, él solo le está dando clic y le dijeron que entrara a ese lugar. Sí hay opciones para hacerlo y son bastante, digamos, accesibles dependiendo obviamente, de la empresa, la cantidad de usuarios y demás, ¿no? Y actualizar todo. A mí me pasa que estoy trabajando y la computadora me dice actualización del sistema y le pongo en la noche, pero en la noche apagué el sistema y no la actualicé. Es básico, incluso me quedo pensando, si usas, por ejemplo, un WhatsApp Business y te pide una actualización, que siempre ellos están eh, probando algún tipo de parches Ujú. de seguridad, no posponer eso, ¿ah? O sea, de repente, ¿cuánto puede tomar una actualización, un promedio de tiempo en el que no podemos utilizar un sistema o una aplicación? Varía. Sí, eso varía. No podría darte un tiempo en específico Claro, o aprox, porque eso va a depender de a qué estamos parchando, a qué le claro. estamos, a qué estamos actualizando. La mayoría del tiempo son actualizaciones de seguridad, por tanto, es importante no posponerla. Sí, Obviamente, si estamos haciendo una función muy importante que no se puede claro. interrumpir en ese momento, obviamente al final lo podemos hacer sin problema, pero no dejar pasar mucho tiempo porque al final esos parches existen es para poder cerrar esa brecha de vulnerabilidad que tienen
los equipos y que se han descubierto y que obviamente nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Es parte de Total. las buenas prácticas. Total, y solamente para cifras de referencia que la audiencia tenga conocimiento de por qué estamos hablando del tema. Según datos del reporte de inteligencia de Checkpoint, que son partners de ustedes de Soluciones Seguras en Panamá, las organizaciones reciben un promedio de más de 2.039 intentos de ciberataque por semana. Y eso solamente en lo que se recuenta de los últimos 6 meses, y eso son cifras sumamente importantes. Sí, sí, y eso hace, digamos, hace una observación referente a cómo empecé, ¿no? Claro. De que nosotros tenemos una vida digital. Así mismo como nosotros estamos ahora físicamente hablando, bueno, en este caso por Zoom, que es nuestra parte digital, así mismo nosotros interactuamos con WhatsApp, redes sociales, con los equipos, con servidores, con entregas, con los software que se hacen dentro de bodega, con los que se dan el tracking de los camiones y en caso tal Cierto. son temas. Entonces, esa parte, todo está digitalizada. Entonces, es un número bastante amplio. Año con año va subiendo, porque obviamente los ciberataques van cambiando. Esto es algo muy cambiante. Ya tenemos todo el tema de la inteligencia artificial, que eso Así es. no es una novedad, ya eso nosotros vivimos con eso. Hay distintas formas de ataques que se pueden hacer. Y como te dije, normalmente a veces se tiene digamos, la percepción de que no se atacan las pymes, porque, ojo, ¿qué voy a buscar en las pymes? Son muy pequeñas. Sin embargo, las pymes, al ser pequeñas, obviamente pasan desapercibidas y lo que buscan los atacantes es hacer una conectividad, digamos, para buscar algo más grande, porque puedo usar Claro. esta pequeña empresa como una barrera para llegar a una empresa mucho más grande y así poder hacer exfiltración de datos o bajarle los servicios. Entonces son Claro. a prestar atención. Mauro, antes de cerrar, solamente te preguntaría cómo pueden obtener mayores detalles. Ustedes a través del sitio web de Soluciones Seguras siempre están compartiendo artículos muy interesantes en redes sociales también. Sí, en redes sociales también. Nosotros dentro de nuestra página web de solucionesseguras.com, ahí nosotros tenemos incluso hasta un newsletter o un periódico o revista donde pueden ver, digamos, en el mes lo que ha pasado, las actualizaciones que hay, por ejemplo, los ataques que se han dado en Panamá, el reporte de Checkpoint, que es uno de los fabricantes Claro. más importantes de ciberseguridad del mundo. También lo pueden revisar ahí los números. Tenemos dentro de las redes sociales también. Ahí estamos en LinkedIn, también tenemos en Instagram. Entonces nosotros ahí tenemos, obviamente tenemos el correo electrónico de empresarial público para que cualquier consulta la puedan hacer allí sin problema. Y podemos también enviarle material. Entonces allí tenemos el material actualizado mes a mes. Bueno, Mauro, un agradecimiento por los consejos. Saludos a él y a todo el equipo de Soluciones Seguras y bienvenidos, que siempre caen como anillo al dedo estas recomendaciones. Gracias.